He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Ministerio de Avivamiento, La Voz que Clama, presenta Prepara el camino al Señor, con el pastor Armando Arauz. Brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Una familia ejemplar es el título del mensaje que presento en el día de hoy, basado en las palabras bíblicas de Lucas 2, 41 al 51. Iban sus padres, hablando del Señor Jesús, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a lo acostumbrado de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En un mundo lleno de confusión, una de las instituciones establecidas por Dios más afectadas es la familia. Ante eso se multiplican los consejeros, unos con buenas intenciones tal vez, y otros para sacar provecho de la crítica situación. Sin embargo, todos estos males suceden porque la gente le da la espalda al consejo sabio de la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos todo lo que Dios quiere que la familia tenga y disfrute, siempre y cuando el oyente de la palabra de Dios no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. La Biblia es clara que dice que el marido debe de amar a su mujer y la esposa debe de respetar a su marido y los hijos deben de honrar a sus padres. Pero también los padres no deben de ser ásperos con sus hijos para que no se desanimen. La Biblia es clara en todo el consejo. La gente perece y a veces va a grandes retiros buscando liberación, simple y sencillamente por la excusa de no obedecer lo que Dios dice. Cuando las cosas se hacen como la palabra de Dios lo manda, todos los problemas van a desaparecer inmediatamente. O a lo menos va a haber algo, va a haber luz para hacerle frente a las dificultades que se levantan. Aquí encontramos el ejemplo de una familia que es de seguir su conducta, porque en verdad era intachable cómo ellos se conducían. Y es una familia ejemplar porque en primer lugar el cabeza del hogar era piadoso. Noten ustedes la palabra que expresa. Dice la Biblia que subían todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Quiere decir que eran puntuales en lo que Dios había establecido. No pretenda ningún cabeza de hogar que va a alcanzar el respeto de su familia
cuando él no es obediente a las cosas de Dios, porque muchos hombres ni siquiera se congregan, y cuando su esposa quiere acudir a la casa de Dios con el resto de los integrantes de la familia, inmediatamente dice: no puedes ir porque yo soy el cabeza del hogar. Pero no pretenda que va a alcanzar tales respetos, porque si usted no es obediente a Dios, jamás Dios va a poner tal honra en su vida, jamás usted va a ser respetado, porque todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo da. Aún el gran salmista David, hablando en oración y cántico al Dios del cielo en gratitud, dice: el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Todo lo que nosotros podemos guiar y ser líderes en medio de cualquier institución, sobre todo en la familia, que todo cabeza de hogar tiene esa responsabilidad, debe de saber que la autoridad que se tiene viene de Dios, pero esa se adquiere cuando nosotros somos obedientes a los mandatos del Señor. Y ese hombre que era piadoso es debido a sus convicciones de fe. En esto podemos ver que al decir que acudía siempre a la fiesta es por sus convicciones de fe. Nadie puede ser puntual en las cosas de Dios si no tiene una convicción de fe, que lo que está practicando es agradable a Dios, que lo que busca es por tener esa conexión con el Dios del cielo. Todos aquellos que oran delante de Dios, que adoran con todo su corazón, que le alaban con toda su fuerza y tienen ese amor por las Escrituras, todo es por sus convicciones de fe. Pero cuando las personas no tienen convicción de fe, jamás podrán ser personas ajustadas a las cosas de Dios. Si usted quiere cambiar el panorama en su casa, en su familia, en su hogar, siempre tiene que tener esa convicción de fe. De lo contrario, jamás usted podrá ser una persona que va a ser honrada por su familia y va a ser también honrado por Dios. Toda persona que sigue las convicciones de fe, el Señor le va a levantar y podrá decir un día como el salmista David: Señor Dios mío, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No solamente es que José tenía convicciones de fe, sino que además era un hombre piadoso que amaba a su familia. Nadie puede tener éxito en guiar una familia si no la ama. Y aquí hay un mensaje para todos los padres que a veces piensan que ellos no han sido muy favorecidos, que han tenido una familia un poco complicada. Pero yo quiero recordarles que esta enseñanza que aparece en esta historia bíblica abarca para todo tipo de familia, incluyendo los que un tiempo fueron una familia disfuncional, aquellos que tuvieron una ruptura familiar y que el Señor les concedió formar otra familia o restaurar su familia, y que a veces vienen otras personas que tal vez no son hijos biológicos, porque el Señor Jesús no era hijo biológico de José. Sin embargo, José amaba a María y amaba a Jesús, a pesar de que no era su hijo biológico. La Biblia dice claramente que María le dijo a Jesús: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. José se angustió por la desaparición de Jesús, a pesar que, valga la redundancia, no era su hijo biológico. Y quiero decirle a todos los padres, aquellos esposos que toman a esposas que ya vienen con hijos, inmediatamente que usted recibe a una hermana con hijos, debe de entender que esos hijos que ella trae inmediatamente pasan a ser hijos suyos. Es responsabilidad suya enseñarles el temor de Dios, porque no puedo comprender una hipocresía de algunas personas que quieren ir a evangelizar a otras personas, a apartamentos, a colonias, a ciertos lugares, pero los hijos de esa señora que se unió con él en matrimonio ni siquiera les da un consejo, no les habla de las cosas de Dios. Jesús era una persona en un conocimiento impresionante de la ley de Dios. Quiere decir que José tenía cuidado de Jesús porque era el sacerdote de la casa, y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. Estoy hablando de una familia ejemplar. José era un padre ejemplar.
Aquí se derriban todas aquellas quejas de aquellos que dicen: es que acabo ese muchacho ni siquiera es mi hijo. Pero es que Jesús no era hijo de José, pero lo amaba con todas sus fuerzas. Porque usted puede observar esa expresión: tu padre y yo te hemos buscado con angustia. José se entregó a la búsqueda del niño que estaba desaparecido. No dijo: ve tú, acabo ese es tu hijo. Como podemos saber, y estoy seguro que a más de alguno le está cayendo el guante en el día de hoy, porque esa es la condición triste que se vive en este tiempo. No puedo yo entender algunas personas que pretendan ser muy buscadores de Dios, que dicen que se la pasan en la casa de Dios y que son llamados al pastorado, si no pueden amar a los que están en su propia casa. Ese hijo que no lo engendró usted, querido caballero, ese hijo fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ese niño y ese muchacho no tiene la culpa de haber sufrido una ruptura, que perdió a su padre, no sabemos por qué, pero ahora Dios le dé el privilegio y la oportunidad a usted de mostrarle el amor de Dios a través de su vida, a través de su ejemplo. Es la mejor manera de ganar almas para Cristo, que esas heridas que trae ese muchacho o esa niña sean sanadas por un hombre que realmente es piadoso, porque en él se refleja el amor de Dios, y esto es agradable delante de los ojos del Dios del cielo. José era un padre piadoso, además, debido a su dependencia de Dios. Él dependía plenamente de Dios. Sabe que incluso cuando está en medio de una situación de confusión, fue guiado por el Señor, porque dependía de Dios. Y toda persona que depende de Dios jamás va a estar confundido, porque el Señor le va a mostrar el camino. ¿Y cómo no iba a estar confundido si de pronto una muchacha pura, una muchacha que era en verdad entregada a Dios, por algo le escogió Dios para ser el instrumento de traer al Salvador de nuestras almas? María tenía un testimonio intachable, pero en medio de todo ese grande testimonio, qué decepción para José, que estaba a punto de casarse con ella. Estaban comprometidos en un noviazgo. De pronto un día se da cuenta José que María estaba embarazada. ¿Y quién iba a creer el cuento que el Espíritu Santo la había embarazado? ¿Dónde se había visto eso? Ni en los tiempos de Moisés, ni en los tiempos de Elías, ni en los tiempos de David, ni en los tiempos de Abraham. Nunca se había oído tal cosa. Por algo Dios escogió a José, un hombre piadoso, y tenía una dependencia plena de Dios. Y este hombre, en su caminar piadoso, dice la Biblia que pensó dejarla secretamente para no difamarla. Pero mientras se disponía a hacer aquello, vino un ángel enviado por Dios, o el Señor le habló y le dijo: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Eso es ser guiado por el Dios del cielo. Esta familia extraordinaria era una familia ejemplar, porque en segundo lugar, la esposa conocía bien sus funciones. Hay una cosa muy problemática hoy en día, y es no saber el papel que nos toca a cada uno de nosotros. Hoy los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. Nunca se podrá, no se puede de ninguna manera, porque eso es lo que Dios ya estableció. Los hombres quieren ser cola y las mujeres quieren ser cabeza. Los hombres quieren hablar como mujer y las mujeres no sé qué hacen para sacar voz ronca. La gente, es impresionante cómo está cambiando todo hoy en día. Pero hay que saber la función que Dios ha establecido. De ese mundo que se está desmoronando, que no quiere nada con Dios, pero usted es pueblo de Dios. Usted es real sacerdocio, usted es nación santa, usted es linaje escogido, usted es pueblo adquirido por Dios. Usted ha sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Usted es luz del mundo y es sal de la tierra. Usted es la iglesia lavada con la sangre del Cordero de Dios que derramó en la cruz del Calvario. Eso de que María conocía su función se ve en el honor que daba a su esposo. María honraba a José porque le dice: tu padre y yo te hemos buscado. Le dijo era su padre, porque es una de las cosas que yo no entiendo, cómo pueden haber esposas
que siempre, simple y sencillamente, cuando vienen con 2, 3, 4 hijos o uno que sea, ese muchacho malcriado, ella quiere que el marido que la tomó se lo mantenga, quiere que él lleve todas las provisiones al hogar, pero dice: a mi hijo no me lo vas a tocar, a mi hijo lo corrijo yo. Entonces que ese marido no le dé ni un centavo y que lo vaya a criar a otro lugar, porque si él es el responsable con la economía y es el cabeza del hogar, ese hombre debe de ser honrado. Él viene cansado de trabajar, él sostiene el hogar y por lo tanto esa mujer lo debe de honrar. No debe darle lugar a usted a la malcriadez de ese muchacho si quiere que ese hogar esté como Dios quiere que esté. Esa es la verdad de la palabra de Dios. No solamente esas funciones en esta esposa se ven en el honor que le daba a su esposo, sino que además se ve en su entrega abnegada a su deber. Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. No es de aquellas mujeres que no le importa que sus hijos se están perdiendo. En este caso el Señor, que era un niño de 12 años, entrando a la adolescencia, se ha desaparecido. Y déjeme aplicarlo en esto. No solamente podemos ver el caso de que el Señor estaba desaparecido, pero su hijo se le está desapareciendo en las drogas. Su hijo se le está desapareciendo a usted, porque aunque está metido en el cuarto, pero usted no sabe nada de él. Usted no está teniendo cuidado. Toda esposa debe tener una entrega abnegada a su deber, si es que realmente quiere ser una esposa que conoce bien su función. Es verdad que el marido está buscando cómo traer el pan a la mesa, pero mientras ese hombre esté entregado a esos deberes, usted no debe de pasarse frente a la televisión. Si usted conoce sus funciones, debe de saber que debe estar preocupada para que los hijos no se pierdan. Y siempre se sigue con aquella misma historia de decir: espera que venga tu papá y le voy a decir todo. Usted debe de corregir, usted debe de entregarse de lleno, usted debe de ser maestra en la casa. No estar pidiendo ser maestra de escuela bíblica en la iglesia cuando en la casa nunca hace el trabajo. Hay que tomar la palabra, hay que ser lectoras de la palabra, damas. Hay que entregarse al conocimiento escritural para que usted pueda cumplir bien el deber que usted tiene delante del Dios del cielo y para con su familia. Se debe de entregar con abnegación a ese deber de madre. María era esa. Y si en este tiempo me están oyendo los católicos y que dicen que son hijas de María, si son hijas de María, en realidad sigan el ejemplo de ella, que se entregaba con abnegación a sus deberes. Esa es la verdad de la palabra del Dios viviente. Ese conocimiento de su función en esta mujer se ve además en el favor que halló delante de los ojos del Señor. María, dijo Gabriel, muy favorecida, has hallado gracia delante de los ojos de Dios. ¿Usted cree que alguien va a hallar gracia delante de los ojos de Dios por ser una persona que no conoce sus funciones? El Señor se alegra con aquellas personas que saben ejercer sus funciones sin ningún problema. Lo que hoy nosotros observamos es simple y sencillamente de un montón de señoras irresponsables tomando los ejemplos del mundo. Lo que me llama la atención de hoy en día es que la iglesia no está aprendiendo de la palabra de Dios, está siguiendo las cosas del mundo. A cada rato oímos a través de los medios de comunicación conferencias, la mujer empoderada, y cuando nos damos cuenta de dónde viene esa expresión, son de las mujeres políticas, son de las feministas que se han rebelado contra los principios de Dios y siempre están hablando de empoderar a la mujer. Ya Dios le dio su función. El día que usted viene a Cristo, usted sabe, mujer, que el Señor le ha dado un lugar único, un lugar privilegiado, un lugar de entrega, un lugar de servicio, y usted no necesita que ninguna charlatana la empodere a usted. Dios ya la empoderó y ya le dio el lugar que usted necesita. En el momento que las jovencitas quieren formar un hogar, deben de saber que deben de ser muchachas que han sido favorecidas por Dios. Entonces usted está preparada para el matrimonio. Una muchacha que haya gracia delante de los ojos del Señor podrá
ser una persona que conoce su función. No tendrá problemas, no ser una mujer arrogante, no ser una mujer soberbia, ser una mujer llena de la gracia de Dios, del favor de Dios. Y cuando usted tiene el favor de Dios y la gracia de Dios, usted podrá correr sin ningún problema la carrera que el Señor le ha establecido. Y eso está en la palabra de Dios. Finalmente podemos decir que esta familia era una familia ejemplar porque tenemos al hijo que sabía honrar a sus padres. No solamente es que podemos ver el amor que había en este hombre por su familia, no solamente podemos ver el respeto que había en esta mujer singular, sino que además el hijo que había en esa casa sabía honrar a sus padres. Y la Biblia dice: honra a tus padres y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ese es el primer mandamiento con promesa, declara el apóstol Pablo. Y nosotros podemos ver que el Señor Jesús era un hijo que sabía honrar a sus padres. María le dijo: tu padre y yo te hemos buscado. Jesús aceptaba a José como padre y lo sabía honrar. Podemos ver que el Señor Jesús sabía honrar a sus padres a pesar de las virtudes que ella estaba mostrando. Si hoy en día un jovencito siente que él tiene la capacidad de hacerle frente a sus compromisos económicos, inmediatamente va a hacer a un lado a sus padres. Jesús tenía la capacidad. Jesús era un niño de verdad, como dicen hoy en día, era un niño prodigio. Dice la Biblia que tenía boquiabierta a los doctores de la ley. Les hacía preguntas que los hacía temblar, y cuando ellos le hacían preguntas se las contestaba todas. Era un niño con grandes virtudes, era un niño talentoso, y sin embargo él sabía honrar a sus padres. ¿Dónde se ve que sabía honrar a sus padres? La palabra de Dios dice que después de que aquel acto, aquel hecho, donde María le dice: ¿por qué nos has hecho así? Dice que después de esa situación, de ese suceso, dice que estaba sujeto a sus padres. Y eso de estar sujeto a sus padres no se ve rebelión. Que haya alguien que pueda sobresalir. No era que Jesús no se podía ir en ese momento del hogar y triunfar. No ha habido una persona mayor en esta tierra que el Señor Jesús. Jesucristo dijo estas palabras: la reina del sur vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí mayor que Salomón en este lugar. Y luego dijo que él era mayor que el templo, que él era Señor del día de reposo. Lo más sagrado de los judíos, él dijo que era mayor. Por lo tanto, desde ese momento que tiene asombrado a los doctores de la ley, era un niño que podía decir: madre, papá, me voy de este lugar, yo ya no lo necesito. Con esta sabiduría que he adquirido, voy a desarrollar mi ministerio. ¿Cuántas veces no oímos de niños predicadores que luego están completamente desaparecidos porque no saben estar sujetos a sus padres? Jesús podía ser un niño famoso como nunca se ha visto en la historia. Él pudo haber roto todos los récords de la expectación de un niño de esa edad. Solamente pensar que los doctos de la ley estaban atónitos de ver la grande sabiduría. ¿De dónde saca este niño estas palabras? Estaban perplejos de ver todo lo que él estaba haciendo. Pero el Señor siguió honrando a sus padres al decir la palabra: y estaba sujeto a sus padres. Aunque usted sea una niña inteligente, aunque usted sea un muchacho prodigio en la escuela, siga sujeto a sus padres y hónrelo para que el Señor lo haga crecer en gracia y en sabiduría y en favor para con Dios y para con los hombres. Jesús, este jovencito extraordinario, él sabía honrar a sus padres a pesar de ser favorecido en su desarrollo. La Biblia dice que crecía en estatura, en favor y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Por qué? Porque sabía honrar a sus padres. Por eso, cuando el Señor mira a un niño que respeta, ama, quiere a sus padres y los honra, Dios lo va a hacer crecer sano, va a crecer en estatura, sano físicamente, va a crecer con el favor de Dios. Y Dios va a hacer que haya gracia ante él y ante todas las demás personas. En la universidad se le va a abrir la puerta. En el trabajo se le va a abrir la puerta. Dios le va a abrir las puertas de los cielos.
usted va a triunfar, pero comience honrando a esos viejos que se rompen el lomo por darle el ser a usted, para que usted pueda estar donde está. Si los integrantes de la familia siguieran el ejemplo piadoso de José, siguieran el ejemplo de una mujer abnegada como María, y al ejemplo del Señor Jesús, que sabía honrar a sus padres, créame lo que tendríamos familias con la iluminación de Dios. No habría gente extraviando el camino, no habrían personas completamente confundidos. Todo lo contrario, habría luz en su diario caminar, porque Dios se ha comprometido que su palabra nos va a guiar. Y está escrito en la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Jesús, antes de irse, le dijo a sus discípulos: conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría. Pero cuando yo me vaya, yo se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, Él les guiará a toda verdad y a toda justicia. Hoy el Señor hace que el Espíritu Santo tome mis palabras y las ponga en su corazón y lo convenza, para que usted salga de este lugar guiado por la guianza de la palabra y del Espíritu de Dios. Y no tendremos hogares confundidos, sino hogares luminares ante un mundo que se desintegra y que está perdido. Hay esperanza, y todos aquellos que lamentablemente ya están viviendo hogares destrozados, y esos padres que no tuvieron la oportunidad de educar correctamente a sus hijos, y esos hijos que no tuvieron ese privilegio de honrar a sus padres, hoy es un buen día para comenzar. Al salir de aquí, reconcíliense entre toda la familia y Dios va a mandar su poder. Si este programa es de edificación a su vida, escríbanos al correo electrónico armando@lavozqueclama.org o encuéntrenos en Facebook, Armando La Voz. También nos puede llamar a nuestras líneas telefónicas 713-589-1750 y 713-589-1850. Muchas gracias por su sintonía al programa de hoy. Con el propósito de preparar camino al Señor en el corazón de nuestros oyentes, el mensaje del pastor Armando Arauz es una presentación del ministerio La Voz que Clama.